la mañana. Bueno, vamos a charlar con Leonardo Olivas. Él es editor de una plataforma periodística latinoamericana que publicó, hay mucha censura en Nicaragua, mucha dificultad para el periodismo para ejercer su trabajo los colegas en Nicaragua, dadas las circunstancias del régimen dictatorial de Daniel Ortega. Y entonces en esta plataforma que se llama Conectas se publicó una investigación que da cuenta de que, bueno, se habría mudado Mario Firmenich, que era el jefe montonero, de España, donde estaba viviendo, a Nicaragua, contratado por el gobierno de Ortega. ¿Cómo andás, Leonardo? Buen día. Hola María, buen día, gracias por el espacio. Bueno, contanos, porque no está fácil hacer periodismo independiente en Nicaragua. Sabemos que opositores al régimen, estudiantes que en su momento protestaron en el 2018, bueno, terminó con centenares de críticos del régimen presos, 222 fueron enviados a Washington y desterrados, y ahora, bueno, aparece esta noticia. Bueno, es así como decís, es quizá es uno de los países de Latinoamérica donde más difícil es hacer periodismo. La mayoría de los periodistas están exiliados, o sea que trabajan desde fuera del país, lo cual es muy difícil para reportear lo que pasa adentro, pero así todo, bueno, los periodistas siguen haciendo periodismo y muy buen periodismo, y así se llegó a este hallazgo periodístico que es encontrar a Firmenich viviendo una buena vida en Nicaragua, cobijado por Daniel Ortega, que es un antiguo amigo de armas, ¿no? Y de la política de Firmenich. Sí, a ver, el derrotero de la revolución sandinista, ¿no?, hizo que, a diferencia de lo que pasó en Cuba en un momento, a mediados de los 80, los 90, Nicaragua va a elecciones y de hecho entrega el poder a Chamorro democráticamente Ortega, después vuelve por la vía de los votos y después empieza una sucesión de reelecciones, esta es la cuarta, la última, en un derrotero cada vez más autoritario, ¿no? Sí, Ortega volvió, como vos decís, en 2007 por la vía electoral y bueno, nadie imaginaba que podía convertirse en lo que soy, que es una caricatura de Somoza, que es a quien él ayudó a derrocar en 1979 con la revolución sandinista. O sea, claro, todos los nicaragüenses que vivieron esa época recuerdan, o sea, están viviendo hoy lo que vivieron con Somoza, ¿no? Básicamente. Entonces, Ortega se convirtió en su enemigo prácticamente, ¿no? Claro, se lo ha dicho además, bueno, de hecho compañeros de lucha de él, del sandinismo, su ex vicepresidente, ¿no?, Ramírez, que plantean exactamente eso, peleamos contra Somoza y ahora Ortega se convirtió en eso. Ramírez es uno de los despatriados, declarados apátridas por Ortega, ¿no? Y una medida que contradice a la Constitución de Nicaragua y a cualquier legislación internacional. Bueno, él es uno de los que hoy no tienen la nacionalidad nicaragüense según el gobierno de Ortega. Y el derrotero de Montoneros es curioso porque en su momento, ¿no?, cuando era la revolución nicaragüense, estuvieron peleando con los sandinistas e incluso le dieron apoyo económico, Firmenich sacando plata del secuestro de los Bon que tenían en Cuba y le dieron plata para financiar una parte de la lucha contra Somoza, con una radio que pusieron en Costa Rica, si no me acuerdo mal. Exacto, y Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega, que fue general el primer general del ejército sandinista y que hoy está enfrentado a su hermano, ¿no? Fue uno de los que pidió por la liberación de los presos políticos. Él escribió un libro que está citado en la nota que nosotros publicamos. Él escribió un libro donde un poco cuenta ese vínculo que tuvo con Montoneros, que es un vínculo que también fue financiero, ¿no? Que digamos, los montoneros fascinados con esa experiencia estuvieron Vaca Narvaja y Firmenich en Managua en los días antes y después de la revolución, y bueno, Humberto ahí como que cuenta el apoyo económico que recibió el sandinismo de Montoneros, ¿no? Claro, y Firmenich, bueno, después, digamos, cuando viene la democracia acá en Argentina, para los que no recuerdan la historia, después lo extraditan en tiempos de Alfonsín, justamente por el secuestro de los Bon, lo terminan condenando, después Menem le da el indulto y termina yéndose a vivir a España, donde se jubila como profesor de una universidad, y ahora, bueno, se muda a Managua en este descubrimiento que hicieron ustedes, Leonardo. Claro, porque el último dato conocido de Firmenich era, como vos decís, es su residencia en España, ¿no? Como docente en una universidad catalana.
era lo último que nosotros conocíamos. ¿De dónde lo jubilaron? Exactamente, entonces de ahí él ha saltado ahora a Nicaragua, ¿no? Sí. Invitado, sabemos, por Ortega. Él apareció públicamente en las elecciones de 2021, en las últimas elecciones presidenciales de Nicaragua, en noviembre de 2021, donde Ortega se reeligió por cuarta vez después de haber metido a 7 candidatos opositores presos, ¿no? Los tuvo a todos presos y ahí se garantizó la reelección. Y Firmenich fue uno de los, abro comillas, veedores electorales de esa elección, y él dijo que Ortega había ganado limpiamente y que tenía el apoyo del pueblo de Nicaragua, etcétera. Bueno, evidentemente no era un observador electoral neutral porque ya estaba cobrando un salario como asesor de Ortega. Claro. Así que, bueno, en el medio de también un debate regional, ¿no? Acerca de las izquierdas más democráticas, cómo se plantan frente al gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Si son claros en su repudio, como fue Gabriel Boric desde Chile, que de entrada dice que es una dictadura, que es inadmisible. Argentina fue y vino, finalmente, últimamente es más claro respecto de la posición del gobierno argentino de condena al régimen de Ortega, pero los disidentes querrían que los latinoamericanos fuesen todavía más vociferantes, ¿no? En la condena a lo que pasa en Nicaragua. Sí, Boric hasta ahora es el único presidente latinoamericano, o al menos sudamericano, que él explícitamente ha condenado esta última medida de Ortega de despatriar a más de 300 ciudadanos. Porque ni Petro, ni Alberto Fernández, ni Lula, ni López Obrador, digamos, pensando en las economías más grandes de Latinoamérica, han dicho ellos explícitamente nada. Solo a través de sus cancillerías, bueno, Argentina, Colombia también. Ayer López Obrador se negó cuando le preguntaron los periodistas qué opinaba de esto, se negó a hablar. Y Boric, que sería el más de izquierda quizás, ¿no? Lo que viene del Partido Comunista, no es el único que inmediatamente salió él a tuitear sobre esto, ¿no? Claro, entonces, medio la doble vara, ¿no? Que, o sea, critican a las violaciones a los derechos humanos de los regímenes de derecha, pero no cuando vienen en este caso, del sandinismo. Leonardo Olivas, editor de Conectas, esta plataforma que publicó la investigación después de encontrar que ahora Firmenich es asesor de la dictadura de Ortega en Nicaragua. Gracias, Leonardo. De nada, gracias María, saludos. Hasta luego. Siempre le costó, digo, yo tuve contacto con Firmenich y sobre todo con su familia para mi último libro sobre el crimen de Aramburu, y bueno, es alguien que nunca más dio reportajes, nada, pero siempre le costó y quiso reinsertarse en algún país, siempre genera mucho rechazo, pues es alguien que no se arrepintió, digamos, de hecho, Vaca Narvaja fue funcionario acá, perdía, digamos, todos los demás montoneros, incluso los de la cúpula, lograron reinsertarse de una manera u otra en la lógica de la democracia. No es el caso de Firmenich, que genera mucho rechazo por su propia actitud también respecto de cuál es su mirada sobre la guerrilla peronista en los años más violentos de la Argentina, ¿no? Pero lo que no tiene, hay que decirlo también, porque están con que es verdad, el salario es muy alto, son $3.700, lo que no tuvo fue un enriquecimiento personal, y es alguien que manejó los $60 millones del secuestro de los hermanos Bon, que es el rescate más caro de la historia del mundo que se haya hecho, cuando en el 74-75, los tuvieron 9 meses, se alzan con $60 millones. Gran parte de esa plata la llevan a Cuba y la utilizaron en algunas operaciones de la guerrilla, una de las cuales era colaborar con el sandinismo en Nicaragua. Pero de esa plata, que es lo que suele decir en su... Que mucha de esa plata no se sabe dónde terminó, digo, hay una parte que fue para financiar operaciones. Lo que pasa es que una parte se la dieron a Graiber, que era el banquero que terminó en ese accidente tan extraño, fallecido. Después otra parte la pusieron en la campaña de Menem, porque Menem les había prometido el indulto. Después utilizaron la plata, digamos, durante el largo exilio de la cúpula, que fue primero en México y después en Cuba. Historias, las vueltas de la historia. 7:38 de la mañana.